ministerio, Revolucionarios de Cristo, presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth one more time. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret una vez más. Y decimos una vez más porque este programa tiene dos partes. La primera parte está la introducción, la lectura del Salmo, la alabanza, y ahora llegamos donde tenemos que llegar, la lección. Amén. El mensaje. Amén. Amén. Recuerdan que el tema de hoy es: hay que morar bajo la sombra del Omnipotente. Solo así se puede. Cuando se mora bajo la sombra del Omnipotente, podemos decir, como dice Barak, todo va a estar bien. Amén. Amén. Jesus got it. Amén. Aleluya. Jesucristo tiene el control. Vamos al libro de Ruth y vamos a ver este poderoso mensaje. No creo que vamos a terminar este mensaje hoy, así que lo vamos a hacer en dos partes porque no queremos dejar nada por fuera. Y si tenemos que hacerlo en tres partes, lo vamos a hacer en tres partes, porque este libro de Ruth es muy poderoso. Y lo que le pasó a Naomi, sea como se llama, en inglés o en español, es algo que le pasa a muchas personas hoy. Están morando bajo la sombra del Omnipotente y por alguna razón, por un gran error, se van de debajo de la sombra del Omnipotente por algo que ven, por algo que el enemigo los ve ver que no es como debe ser. Vamos al libro de Ruth. Vayan al libro de Ruth. Y el libro de Ruth está después del libro de Jueces. Amén. Y llame a su padre, a su madre, a su hermano, y dígale: el programa Judá empezó. La lección empezó. Y todos tienen que ver y oír lo que se va a exponer hoy. Amén. Aleluya. El libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Vamos a agarrar los versículos y extractar de los versículos. Tal vez hacemos el capítulo 1 hoy. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país, y un hombre de Betlehem de Judá fue a habitar temporalmente en los campos de Moab, él con su mujer y sus 2 hijos. Bueno, el hombre fue a habitar temporalmente. Eso es lo que él pensaba, que iba a ir a habitar temporalmente fuera de la sombra del Omnipotente, y resultó que se quedó ahí permanentemente, que lo van a ver. Las escrituras dicen que el hombre habitaba, el varón habitaba en Belén de Judá. Belén significa Casa del pan. casa de pan, casa de provisión, abundancia. Belén. Amén. Él habitaba en Belén. Y dijo el escritor que hubo hambre en la tierra de Judá.
Hermanos y hermanas, cuando usted está bajo la sombra del Omnipotente, si viene hambre, es porque el Omnipotente permitió que viniera esa hambre para fortalecerte, para enseñarte o para que veas algo. Las escrituras dicen que en el tiempo de los jueces, si vamos al último versículo del libro de Jueces, 25, capítulo 21, versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Hermanos y hermanas, tienen que entender algo. Cuando no estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, calamidades suceden. Cosas que no deben de pasarnos, nos pasan. Este varón, su esposa y sus 2 hijos se fueron a morar en los campos de Moab. No entré a buscar qué significa Moab, pero sí sé que Belén significa casa de pan. Yo diría que Moab representa al mundo. Véanlo en ese contexto. Egipto, Moab, todos ellos representan el mundo. Belén representa a los que están morando bajo la sombra del Omnipotente. Ellos estaban bajo la sombra del Omnipotente y se fueron al mundo. Tengan cuidado. Tengan cuidado, porque las intenciones del enemigo en estos días es que ustedes se vayan debajo de la sombra del Omnipotente al mundo. Hermanos y hermanas, recuérdese que para morar verdaderamente bajo la sombra o las alas del Omnipotente, tenemos que orar diariamente, tenemos que leer diariamente, tenemos que meditar en la palabra diariamente, porque si no, en estos tiempos que estamos viviendo, vamos a abortar nuestra bendición. Sea como sea, pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que morar bajo la sombra del Omnipotente. Como dijeron los 3 hijos hebreos al rey, aunque Dios no nos salve, siempre le vamos a creer a Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que usar a José, usarlo como un gran ejemplo. José pasó sus pruebas, fue humillado, acusado, todo incorrectamente, y él siempre moró bajo la sombra del Omnipotente y fue recompensado. Amén. Amén. No deje que esta situación, no deje que estos problemas te saquen de debajo de la sombra del Omnipotente. Hoy más que nunca, Amén. debemos morar bajo la sombra del Omnipotente. Dios siempre recompensa.
Dios siempre recompensa a los que moran bajo la sombra del Omnipotente, de Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vayamos al versículo 2 para que veamos algo. Y era el nombre de aquel varón Elimelech, el nombre de su mujer Noemi, y el nombre de sus 2 hijos Malón y Kelión, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Qué cosa? La palabra dice que llegaron al campo de Moab y se quedaron allí. Hermanos y hermanas, cuando usted está bajo la sombra del Omnipotente, cuando usted está caminando con Dios, cuando usted está leyendo su Biblia, cuando usted está orando, cuando usted tiene una relación con Dios, cuando usted va y se congrega y de repente hay una ley y usted no se congrega más, no te dejan congregarte por 2 meses, 3 meses, 4 meses, y dejas de orar, y dejas de leer, y dejas de ayunar, te vas a quedar ahí. La palabra de Dios dice que el varón se llamaba Elimelech. Elimelech. Mi Dios es rey. Amén. Ese era el nombre del varón. Mi Dios es rey. Entonces, si el Dios de él es rey, ¿por qué se fue a la casa de Dios, la casa de pan, Belén, a morar? ¿A dónde? A los campos de Moab. Los campos de Moab, en el mundo. Hermanos y hermanas, si su Dios es rey, usted no tiene nada que estar haciendo con los impíos, morando con los impíos, porque tienes mucho que estar haciendo con los impíos, siendo un testigo, convenciéndolos, hablándoles de Jesús, para que vengan a morar bajo la sombra del Omnipotente. El nombre de este varón, Elimelech, mi Dios es rey. Pero se le olvidó. Se le olvidó. Porque estaba pasando una situación difícil. Y los cegaron. Estando él en Belén, la casa de pan, la casa de provisión, se fue a morar donde no había provisión espiritual. Y las escrituras dicen que el nombre de su esposa era Noemí, placentera. Placentera. Noemí, placentera. Y se fue a morar en los campos de Moab y se volvió, de acuerdo a las palabras de ella, amarga. Hermanos y hermanas, hay que morar bajo la sombra del Omnipotente para ser placentero, placentera, y no amarga y no amargo. Tengan cuidado lo que les están haciendo ahora. Esto de la pandemia, esto de la cuarentena, esto de encerrarse en la casa, es para que dejes de morar bajo la sombra del Omnipotente. Oye, algunos de ustedes dicen, no, pero ¿cómo? Porque ellos saben que el 95% de los creyentes no oraban en la casa, no leían la Biblia en la casa, se esperaban una vez por semana, el sábado o el domingo, iban a los cultos y hasta ahí llegó. Hermanos y hermanas, Elimelech, el nombre significaba o significa mi Dios es rey. Muchos alabamos
y decimos Jesucristo es nuestro Señor. Pero paremos un momento para pensar. Tomemos un poquito de tiempo para entrar en el diccionario bíblico y ver qué es lo que significa Señor. Señor es alguien que dicta en su vida lo que dice su Señor. Eso es punto. No hay argumento, no hay razonamiento. Lo que dice su Señor, eso haces. Entonces, cuando dices que Jesucristo es tu Señor, Jesucristo tiene dominio sobre su vida. Ahora, me pregunto, ¿Jesucristo es tu Señor? Ya que sabes lo que significa Señor, Señor. Abimelech, mi Dios es rey. Se fue de Belén, la casa de Dios, la provisión donde Dios está proveyendo en Belén, y se fue a Moab, los campos de Moab, donde el enemigo provee, donde los dioses paganos dominan, donde lo espiritual positivo, porque los brujos actúan bajo lo espiritual negativo, donde lo espiritual positivo no está. Moab se fue de Belén a los campos de Moab. Tengamos cuidado de no irnos debajo la sombra del Omnipotente a los campos de Moab. Hermanos y hermanas, escuchen lo que les voy a decir. Lo he dicho en este programa, no sé cuándo, hace cuántos años, pero lo he dicho. Es mejor creerle una verdad a Dios que vivir una vida creyendo mentiras. Dios dijo, San Juan 3:16. Dígalo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es mejor creer una verdad y tener vida eterna que vivir una eternidad en una mentira. Abimelech, mi Dios es rey. Hay que creerlo, no solo hay que decirlo, hay que creerlo. Este varón y esta señora y los dos hijos fueron a los campos de Moab, dejaron a Belén y fueron a los campos de Moab y se quedaron ahí. Extrañamente, cuando un varón, una varona viene a Cristo y están en fuego y se enfrían y se van al mundo, usualmente se quedan en el mundo. Es difícil restaurarlos. No tengo esa estadística, pero estoy casi que seguro que hay más que se apartaron y están apartados y no se pueden restaurar que los que están. Yo no sé, yo no soy Dios. ¿Qué pasa si morimos apartados? No sé, no sé. Pero las escrituras dicen que ellos se fueron de Belén a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y vean por qué la escritura dice que se quedaron ahí. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus dos hijos. Se quedó ahí. Ese es el peligro. Ese es el peligro de estar a este lado de la cerca, al otro lado de la cerca, en el medio de la cerca, porque nunca sabemos
a qué lado nos vamos a caer. Y quebrar un pie o los dos y no poder ir de nuevo al otro lado de la cerca. Abimelech murió. Se fue debajo de la sombra del Omnipotente al mundo y murió. Yo lo he visto. Yo lo he visto. ¿No lo has visto tú? Un hijo de Dios que estaba en fuego por Dios por año, de repente se fue al mundo y ahí se quedó. Murió en su pecado. No soy Dios para decir qué le pasó a esa persona, no sé, pero nada más estoy usando las escrituras y explicando lo que está pasando ahora. Amén. Aleluya. Porque las escrituras son para explicarnos, para enseñarnos, para que aprendamos cosas de ayer y aplicarlos hoy. Eso se llama experiencia. Amén. Experiencia. La sabiduría viene por experiencia. Amén. Versículo 4. Murió Abimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Quedó ella con sus 2 hijos. Algo muy típico hoy. Literalmente, Abimelech murió. Pero hay muchas familias, muchos hogares de creyentes que moran bajo la sombra del Omnipotente y hay un divorcio, el esposo se va y Naomi queda sola con sus 2 hijos. Y vamos a ver qué pasa. No estoy diciendo que ustedes, varonas, no saben tomar decisiones y no saben tomarle las riendas a los niños. No. Me estoy basando a este libro. Murió Abimelech, el que su Dios era rey, el que supuestamente era el líder espiritual de su hogar, y vean lo que pasó inmediatamente cuando él murió. Otro versículo. Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí como 10 años. Se murió el varón de Dios. La esposa quedó sola y ella no era muy espiritual. No era muy espiritual. Y lo vamos a comprobar de acuerdo a las palabras que ella dice en este mismo libro. Ella no era muy espiritual. Los judíos no tenían que casarse con mujeres extrañas, porque Jehová fue claro: cuando te casas con mujeres extrañas y sos viejo, van a inclinar tu corazón a sus dioses paganos. Y Dios se lo dijo al supuesto hombre más sabio, a Salomón. Se murió el varón y la madre los entregó a mujeres moabitas. Mujeres no permisibles. Tengamos cuidado. Veo aquí en el versículo 3, por ejemplo, cuando dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus 2 hijos. Tal vez hay alguna viuda que está viendo el programa esta noche, ¿verdad? Alguna mujer
que perdió a su esposo, perdió a su compañero, perdió ese soporte de su casa. Y no tiene que ser físicamente, puede ser divorcio. Ajá, pero quiero hablarle a las viudas, porque la palabra también nos está hablando aquí de una viudez. Amén. ¿Verdad? Y tal vez hay alguna mujer viuda en este momento mirando el programa, o tal vez no lo ve hoy, pero lo va a ver otro día por Facebook, porque este programa se transmite por Facebook, que ponga mucha atención a esta palabra, porque también muchas congregaciones tal vez pueden estar hasta en viudez. Amén. ¿Verdad? Porque una congregación puede estar en una viudez, o una mujer puede estar en una viudez espiritual. Porque vea lo que dice Isaías 54, el versículo 4, en la última parte: y del oprobio de tu viudez no te acordarás. Entonces, Noemí estaba pasando de tener un esposo a pasar a una etapa de una viudez. Y usted, mujer que nos escucha, puede ser que tú estés pasando por una viudez espiritual, o usted, congregación, puede ser que tú estés pasando por una viudez espiritual. Ponga mucha atención. Y déjeme explicar lo que es una viudez espiritual en una congregación. Amén. Las Santas Escrituras dicen que el esposo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y la esposa quién es? La iglesia. Hay muchas iglesias que Jesucristo no está ahí. Esa es una viudez espiritual. Y ustedes lo saben. El Espíritu Santo no está ahí. El pastor opera bajo su carne, bajo su propio criterio O su propia doctrina. o su propia doctrina. Viudez espiritual en las congregaciones. Este libro es poderoso. Amén. Yo he leído este libro y lo he leído y lo he leído, y la revelación que el Señor me dio esta semana, este libro, no quiero salirme de este libro, quiero hacer todo el libro. Así que dígale a su padre, a su madre, a su vecina, a su amiga, no se pierda Judá. Amén. Versículo 5. Después murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus dos hijos y sin su marido. Tremendo. Ustedes combinen esos dos versículos y van a ver algo. Viudez espiritual. El versículo 4 dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas no permisibles. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. No han entendido, eso les está pasando por encima de la cabeza. Habitaron 10 años con estas mujeres en una relación no aceptable a Dios. No han entendido. Lea el otro versículo. Versículo 10 años. Versículo 5. Sí. Después murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus dos hijos y sin su marido. Cuando usted tiene que estar en Belén, cuando usted tiene que estar debajo de la sombra del Omnipotente, todo lo que usted hace afuera de eso es inútil. 10 años y no tuvieron hijos, no hubo fruto. Y así hay muchos. No hubo fruto. Dios le dio chance a arrepentirse, y no hubo fruto. Muchos dicen: no, pero ya sabemos lo que pasó con Ruth. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó eso con Ruth?
Para que nosotros veamos y sepamos que con Dios no hay acepción de persona. Para que sepamos que Hebreos capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y Él es un galardón. Se está adelantando. Me estoy adelantando. Aleluya. ¿Ustedes vieron eso? 10 años casados. Y Dios dice, no, ya. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el arrepentimiento? Y oigan lo que les voy a decir. El marido murió. Los 2 hijos murieron. Dios, cuando no hay arrepentimiento en su vida, cuando usted es hijo de Él, cuando usted no está morando bajo la sombra, te quita como una cáscara de banano. Te quita un pedacito, ¿te arrepientes? No. Abimelech, su esposa se fue, ¿te arrepientes? No. El otro hijo malo se fue, ¿te arrepientes? No. El otro hijo, ¿te arrepientes? Ahora sí. Ahorita lo van a ver, me estoy adelantando, pero les estoy enseñando el panorama para que cuando llegue a ella están entunados. Cuando usted tiene que estar en un lugar y usted no se arrepiente, Dios va a asegurarse. Y oiga lo lindo y lo bello de Dios. Cuando Dios tiene una bendición para usted, cuando Dios tiene una bendición para usted, haga lo que usted haga, no lo puede cambiar. Pero Dios sí puede tomar su bendición y dárselo a alguien que está a tu lado, que no tiene nada que ver en esa operación, pero Dios se lo da para que usted vea y para que usted aprenda. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse, porque esta Noemí nunca se arrepintió. Vamos a ver, me estoy adelantando. Versículo 6. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Imagínense que si esta mujer espiritualmente estaba perdida, ella estaba en el mundo, y en el mundo ella oyó que alguien le estaba diciendo a otro que en la casa de pan en Belén hay pan, hay provisión. Dios ni le habló a ella y le dijo a ella, vete a Belén porque ya hay provisión. Ella oyó, espiritualmente estaba acabada. Estaba acabada espiritualmente. Y así hay muchos. Hay muchos. Y yo le pido a Dios que nunca me deje a mí en ese estado. Y si Él me está hablando a mí, tengo que arrepentirme. Ella estaba en el campo en Moab, donde estaba más de 10 años, y oyó. Dios se había apartado de ella por la dureza de su corazón, que no se quería arrepentir. Pero, mensajero Judah, yo no lo veo así. Tiempo. Todavía falta más. Te garantizo que cuando terminamos con este libro, lo vas a ver así. Quiero decir algo en Claro. ese versículo, porque este versículo es uno de mis favoritos en este capítulo. Es mi favorito porque
en la última parte del versículo dice, oyó que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Y esa es la parte que me gusta de ese versículo, porque hubo una visitación sobrenatural a los campos de Belén. Amén. Una visitación como cuando Jesucristo, A la estando tierra de en el Belén. desierto, alimentó a los 5,000, en un momento alimentó a los 4,000. Hay una viuda, puede ser que sea pastora, puede ser que sea diácona, puede ser que sea evangelista, puede ser que sea una profeta en esta noche en el nombre de Jesús. Escuche bien. No sé cuánto tiempo has estado en esa viudez, pero en el nombre de Jesús, así como Noemí escuchó que Dios había visitado Belén para llevar una provisión sobrenatural, en esta noche, en el nombre de Jesús, créalo, que Dios está esperando el tiempo, el momento para visitarte, para llevar una provisión sobrenatural en el nombre de Jesús. Es más, yo quiero decir, Dios está esperando el momento para traer una visitación sobrenatural sobre nuestro país, amén, sobre nuestra provincia, sobre nuestra nación, sobre nuestras iglesias. Porque así estuvo Noemí. Escuchó que Dios había visitado Belén y que cuando Dios visita, es que cuando Dios visita, Él no llega con las manos vacías. Amén. Aleluya. Cuando Dios visita una congregación, cuando Dios visita una familia, cuando Dios visita una casa, cuando Dios visita un pastor, cuando Él nunca llega con las manos vacías. Y llega y le da a todos. Llega y le da la provisión, le trae sanidad, le trae restauración, le trae dones, le trae, es más, cuando Jesucristo vino a visitar la tierra, Él traía un gran galardón, y no me voy a adelantar. Aleluya. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Tremendo libro de Ruth, tremendo. Seguimos con el otro versículo. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá. Poderoso. Salieron de donde estaban. Salte del enredo que esté y vete y vuélvate a tu primer amor. Jesucristo, Jehová, te están esperando como el hijo pródigo regresó a casa. Tienes que salirte de donde estás para volverte y ir donde Dios va a proveer por ti, porque Él proveía por ti, y pensabas que era de tu propia inteligencia y sabiduría esa provisión. Amén. Y fuiste malagradecido, malagradecida. Salte de donde estás, empiece a caminar para llegar donde Dios tiene la provisión para usted. Amén. Wow. Amén. Poderoso este libro. Aleluya. Poderoso. De Jesús. Poderoso. No es nada extraño. Tal vez usted dice, wow, yo nunca lo había visto así. Yo tampoco. Yo llevo años de estar leyendo, más de 20 años de estar leyendo este libro, y nunca Dios me lo enseñó así. ¿Será que es para mí? ¿O es que hay muchos que están sintonizados hoy que necesitan saber esto? Amén. Salte de donde estás, empieza a caminar, si no, nunca vas a llegar donde Dios tiene la provisión, donde estabas. Hay muchos que dicen, sí, para atrás ni para tomar impulso. Sí, para atrás. Jesucristo lo dijo a la iglesia.
en el libro de Apocalipsis. Una cosa tengo al contra de ti. Has dejado tu primer amor. Vuélvate a Cristo. Si no, nada te va a salir bien. No, es que brujería. ¿Cuál brujería? Sí, la brujería existe. Es rebeldía, la rebeldía suya. Por su rebeldía, no brujería. Vuelva, salte donde estás. Ajá. Usted que dice que es difícil salir de esa relación inapropiada. Usted que está diciendo, es que yo tengo 10 años de estar viviendo con él y con ella, pero cásate. Sal de donde estás, empieces a caminar y vuelva donde está Dios. Seguimos. Versículo 8. Versículo 8. Dijo entonces Noemí a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Haga Yahweh con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los difuntos y conmigo. ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué cosa más extraña? Más de 10 años tenían estas 2 mujeres oyendo, porque Noemí era una que se quejaba mucho. Ella era una que le gustaba vivir en el pasado. Y yo estoy seguro que ella les decía, vieras que cuando yo estaba en Belén, el Dios mío proveía allá en Belén, y 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 no se da cuenta que no está en Belén. Entonces, esas muchachitas, de tanto que se quejaban Noemí, hablando de Belén, y la situación actual de ella, que no quería hacer nada, ella convenció a una de esas muchachitas. Y ahora, cosa extraña, la maestra, la que nos está enseñando, ¿será que usted es una maestra dominical? ¿Será que usted es una pastora que esta pandemia, esta situación económica está dejando que tú dé un mal testimonio a sus discípulos, como está haciendo Noemí aquí? Vete para tu casa. No, pero es que no hay nada malo. Si hay algo malo en eso, sigamos leyendo. Sigamos leyendo. 9. Yahweh os conceda que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ella les dijo del tipo de marido que tenían que tener. Un marido creyente, un marido que ora, un marido que lee la Biblia. Y ella sabía que de donde venían ellos no había ese tipo de varón. Y ella los está mandando allá, después de que les dijo cómo tiene que ser el varón, y les está mandando de nuevo al mundo. Seguimos. Versículo 10. Y le decían: nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Es que ellos habían oído de Belén. No conocían Belén, pero como ella hablaba, como los hijos hablaban de Belén, ellos creyeron en ese Belén. Y hay muchos de nosotros que le hemos hablado tanto a las personas que no creen y empiezan a creer, y nosotros mismos destrozamos esa creencia con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro modo de vivir. Tengamos cuidado. Ellos dijeron: no, yo sé lo que tengo allá,
en el pueblo mío. Yo quiero de lo que usted me ha dicho de su Dios. Aunque fue en el pasado, usted se está quejando y hablando, en el pasado Dios hizo, en el pasado Dios hizo, en el pasado mi Dios hizo. Pero no sabe usted que Dios es igual ayer, hoy y para siempre. Ellas creyeron. Seguimos. Versículo 11. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, pues he envejecido como para tener marido, y aunque dijera tengo esperanza y esta noche estuviera con marido e incluso diera a luz hijos, ¿los esperaríais hasta que crecieran? ¿Os retraeríais por ellos sin tomar marido? No, hijas mías, tengo sobrada amargura por vosotras, pues la mano misma de Yahweh se ha desatado contra mí. Vea, había una ley en Israel que cuando viudas quedaban y no tenían hijos, un pariente cercano la redimía y tenía hijos para que el nombre siguiera. Esta señora Noemí, como les dije, espiritualmente estaba acabada. Ella se estaba dando el atributo de Dios. No, hombre, es que yo soy muy vieja. Yo soy muy vieja. Vayan ustedes, tomen maridos y yo les doy esa libertad. Yo tengo el poder de darles esa libertad. Porque ustedes eran hijas de mis hijos. Vayan, vayan. Yo no tengo ningún hijo. Y adivine qué. Se había olvidado de la ley judía. Se había olvidado de esa ley. Ella se estaba dando el atributo de Dios. Yo soy muy vieja, yo no tengo más hijos, pero Dios sí. Dios sí tiene provisión. Puede ser que perdiste tu marido y lo amabas mucho y piensas que nunca vas a tener un marido como ese. La provisión viene de Dios, no de esta señora Noemí que les estaba diciendo váyanse porque ya no tienen ninguna esperanza conmigo, no tienen ninguna esperanza en Belén. En Belén siempre hay esperanza. Amén. Cuando usted mora bajo la sombra del Omnipotente, hay esperanza. Seguimos. Versículo 14. Entonces ellas alzaron su voz y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth siguió apegada a ella. Orfa. Noemí convenció a Orfa porque ella no estaba muy firme. No estaba muy firme en Cristo. Pero Ruth se apegó porque ella sí estaba firme. Hermanos y hermanas, esto que acabamos de leer, este pasaje, no dejen que nadie tenga influencia en su vida espiritual de tomar decisiones por usted. Amén. Órele a Dios. Vea el error que cometió Orfa, porque su suegra tomó una decisión espiritual por ella y ella abortó la posibilidad de ser la abuela de Jesucristo. Seguimos. 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete en pos de tu cuñada. Vea lo que estaba haciendo esta abominación, esta blasfemia que estaba haciendo Noemí. Espiritualmente ella estaba muerta, estaba lista. Vuélvate a tu pueblo y a tus dioses. Cuando ella le ha estado hablando a esta del Dios de ella, el Dios que su esposo decía, mi Dios es rey. Ella
le hablaba a este rey de Israel, el Dios del mundo, y ahora le está diciendo, vuélvate. Palabras del enemigo. Esas palabras venían muy profundo del infierno. De las profundidades del infierno venían esas palabras. Noemí espiritualmente estaba lista. Ella estaba seca de tantos años de habitar en los campos de Moab. Se había ido de Belén. Se había salido debajo de la sombra del Omnipotente. Y cuando usted se sale debajo de la sombra del Omnipotente, te secas como un árbol caído. Cuando contristas el Espíritu Santo, actúas en tu carne. Y eso era lo que estaba haciendo Noemí. Pero seguimos. 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En otras palabras, me convenciste a mí de tu Dios. Y aunque tu fe decaiga, aunque tu fe amanezca, el mío no. El mío no. Y ya empezamos a caminar para ir a tu pueblo. Ya no hay marcha atrás. Esta bendición no me la pierdo yo, porque ya yo tengo relación con ese Dios del que tú me has hablado. Ya tengo relación. No quiero nada que ver con los dioses paganos, porque la paz que me ha dado tu Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ni usted ni el mundo me lo puede quitar, porque tu Dios me lo dio. Aquí hay algo bien interesante también de la relación que tenía la suegra con la nuera, ¿verdad? Hoy en día hay que motivar este tipo de relación. Amén. Noemí, la suegra de Ruth y de Orfa. Amén. ¿Verdad? Y vea qué belleza, cómo nos muestra acá, cómo la suegra estaba al pendiente de la situación también, de cómo estaba viviendo Ruth y Orfa. Porque la recomendación que le dio, aunque a Orfa, ¿verdad? No le dio le dio una mala recomendación, pero Ruth decidió apegarse a ella. Porque creyó. Entonces tenemos que tener cuidado con las recomendaciones que las suegras dan también. Y aquí también vemos algo muy interesante. El nombre, me gusta mucho ver el tema del nombre, el nombre de Orfa y el nombre de Ruth, ¿verdad? El nombre de Ruth es amiga y el nombre de Orfa significa sierva o la que da la espalda, ¿verdad? Es algo interesante de esta parte que quería nada más Amén. mencionar. Seguimos. Versículo 17. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y eso es lo que tenemos que entender y creer, que solo la muerte, y ni la muerte, nos puede separar de Jesucristo. Amén. Ni lo alto ni lo bajo. Porque para vivir con Cristo y para morir es ganancia. 18. Y viendo que estaba resuelta a irse con ella, desistió de decirle más. 19. Y caminaron las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que al entrar en Belén, toda la ciudad se alborotó a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí?
Caminaron juntas y el pueblo se conmovió cuando vio a Noemí. Vean, cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted mora bajo la sombra del Omnipotente, tu rostro, tu modo de ser, todo es placentero. Noemí, placentero. Todo es agradable. La gente ve la diferencia. Pero cuando usted sale debajo de esa sombra y te vas a los campos de Moab, al mundo, y regresas, ni te van a reconocer. ¿Es esa Noemí? La varona de Dios, la esposa de Elimelech, y viene con una moabita. ¿Entienden lo que está pasando ahí? Seguimos. ¿Puedo decir algo en Claro. esta parte también? Me llama la atención en esta parte cuando dice, y las mujeres. Es que como el liderazgo de Noemí resaltó en esa ciudad, porque dice que la ciudad se alborotó, o sea, que fue tan notorio el liderazgo de Noemí, fue tan notorio que ella había regresado de los campos de Moab. No fue algo que pasó desapercibido, sino que fue muy notorio, porque dice que las mujeres, yo no sé cuántas mujeres eran, yo no sé si eran 2, si eran 3, si eran 4, pero cuando dice que la ciudad se alborotó, quiere decir que todo ese barrio, quiere decir que todos esos barrios de ese lugar de Belén se habían conmocionado cuando vieron que Noemí llegó. O sea, que Noemí era una líder de esa familia o de esa comunidad. Sí, es bueno defender a las mujeres, pero tal vez la conocían por Elimelech, el esposo de Noemí. Hay muchos que dicen, pues, vea, les voy a decir algo que nos pasó. Les voy a decir algo que nos pasó en Panamá. Fuimos a Panamá y llevamos a la esposa de un pastor a Panamá. Y yo no la conocía muy bien, la sierva la conocía, y llegamos y la congregación dijo, es de la pastora tal y la pastora tal, la pastora tal y la pastora tal. Y pasó no sé qué, y una congregación le dije, pastora, ore. Pastora, ore. La pastora se quedó pegada. El pastor me dice, hermano, digo, no, es que en Costa Rica las esposas de los pastores les dicen pastoras. Y dice, yo pensé que era una pastora, ¿verdad? Entonces tal vez puede ser por Elimelech, pero eso es bueno, defender a la mujer. Sigamos y vamos a ver las palabras de esta Noemí, porque hay un positivo y hay un negativo. Entonces yo no puedo ser el negativo. Defiéndela. Seguimos. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Shaddai me ha puesto en gran amargura. El Shaddai me ha puesto en gran amargura. Dios no la puso a ella en nada. Ella se puso en la gran amargura en la que estaba, porque no tenía que irse de Belén. Seguimos. Versículo 21. Yo salí llena, pero Yahweh me ha hecho regresar vacía. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Yahweh ha dado testimonio contra mí y el Shaddai me ha afligido. Vea dónde estaba ella espiritualmente. Vea dónde estaba ella espiritualmente. Ella estaba arruinada espiritualmente. Yo me fui llena y el Todopoderoso me ha traído vacía. Me fui llena y el Todopoderoso me trajo vacía. La llenura de ella era que se fue con un esposo y se fue con 2 hijos.
que se fueron al mundo y se fueron de habitar bajo la sombra del Omnipotente. Me fui llena y vengo vacía. Y ella venía a recibir la bendición de un nieto, de la nuera de ella, por legalidad, que iba a ser el abuelo de David, del rey David. Me fui llena y me vengo vacía. Sí, vacía espiritualmente. Se fue llena espiritualmente, pero volvió vacía espiritualmente, pero no a como ella decía, que amargo. Ella tenía que estar placentera, porque ella tenía que tener esa relación con Dios, como Ruth sabía. Como Ruth vino con esa alegría. Como Ruth dijo, no, yo tengo que ir a su pueblo, su Dios tiene que ser mi Dios, y yo no le voy a dejar a usted, porque la bendición que era para usted, que se cayó de usted por incrédula, yo la agarré. Pero Ruth nunca le dijo eso a Noemí, y la Biblia tampoco lo dice. Yo nada más lo estoy diciendo por instinto, ¿verdad? Defiéndala. Voy a seguir defendiendo a esta lideresa. Defiéndala. Y a Ruth. Pero cuidado a como defiende, que no contradiga lo que está diciendo la Biblia y lo que está enseñando la Biblia. No, es que lo que quiero decir es esto, ¿verdad? Era una experiencia en la cual la iglesia puede haber salido llena cuando inició el proceso de la pandemia, y ahora se encuentran vacíos. No están vacíos. No, en el sentido espiritual por todo lo que sucedió, pero Dios va a hacer algo poderoso, porque yo creo que el que habitó bajo la sombra del Omnipotente durante estos 40 días van a ver la gloria de Dios. Vean. Van a ver la gloria de Dios. Y eso hay es lo que quería decir. Hay muchos pastores y hay muchas personas que están viendo esta situación como lo vio Noemí. Sí, están viendo como lo vio. Bueno, ya las arcas están vacías. Bueno, ya hay, antes de la pandemia teníamos flujo económico, teníamos cuenta aquí, teníamos cuenta allá, ya son 2 meses y la luz y se pagó, y esta hermana y pagó, y las cuentas, las arcas están vacías. Pero no están viendo más allá de Masaya y Nicaragua. No están viendo más allá. No están viendo lo que Dios está haciendo con esto, que los malvados están tratando de hacer con la iglesia. Dios está conduciéndolo a donde Él quiere conducirlo. Amén. Recuérdense en el programa, todo para los que aman a Dios, todo obra para el bien, aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Noemí no veía eso. Noemí veía que se fue con un esposo, Noemí veía que perdió el esposo, Noemí veía que se fue con un hijo, Noemí veía que perdió al hijo, Noemí veía que allá se hizo de una nuera, Noemí vio que perdió la nuera, pero no se estaba fijando en Ruth. Y en este capítulo no lo vamos a ver, así que no me voy a adelantar. Aleluya. Pues dejo de tarea. Lean los otros versículos a ver qué les dice Dios a ustedes. ¿Qué les dice? Noemí nunca se arrepintió, pero sí recapacitó. Cuando ella vio el fruto de la creencia de Ruth, como Ruth le creía a Dios, y cuando ella vio el fruto que trajo, se le abrieron los ojos, y ahí pudo decirle, pero eso va a ser, nada más leamos el otro versículo que falta. Versículo 22. De esta suerte regresó Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, cuando volvió de los campos de Moab,
y llegaron a Belén a principios de la siega de la cebada. Usted se imagina la felicidad, el gozo de Ruth cuando ella dejó un Moab con escasez, y cuando ella había oído de Belén, el Belén de cual Noemí le hablaba a ella, y ella llegó, y cuando vio, estaba empezando a florecer. Ella creyó sin esperanza. Ella creyó sin esperanza. Y las escrituras dicen que cuando ellas llegaron ahí, Dios dejó que ella viera lo que Noemí le decía. Yo voy a leer un versículo y nada más lo voy a leer y no vamos a tocar nada más, pero voy a leer 2 versículos en el capítulo 2. Leamos el versículo 11. 2:11. Y el 12. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo abandonaste a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento, y has venido a un pueblo que no conocías. 12. Recompense Yahweh tu obra, y tengas un cumplido galardón de parte de Yahweh, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Todos tenemos que morar bajo las alas, bajo la sombra del Omnipotente. Vos estaba hablando por Dios. Dios fue el que vio todo. Amén. Pero, como dicen popularmente en los Estados Unidos, to be continued. Se va a continuar. Quiero hablar a esa mujer extranjera que tal vez está sintonizando este programa. No sé si tú eres salvadoreña, nicaragüense, panameña, no sé, pero vemos como Ruth era una mujer extranjera. Yo no sé si tú aún como no creyente estás siendo extranjera, porque también vemos que Ruth, al no haber creído al principio, era moabita, ella después se convierte al Dios de Noemí. Yo te estoy hablando a ti en esta noche, tú que eres mujer extranjera, tú que eres aún una mujer que no ha creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esta noche, en el nombre de Jesús, tú tienes la posibilidad de morar bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Ese Dios que un momento trajo provisión a la casa de Belén, a la casa del pan, en el nombre de Jesús. Y yo quiero en esta noche hacer una oración por las mujeres. Siempre oramos por salvación, vamos a orar por salvación, pero quiero esta noche orar por las mujeres que son suegras, las mujeres que son viudas, las mujeres que son extranjeras, aquellas mujeres que incluso no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque esta palabra me estaba diciendo que en este tiempo mujeres moabitas y mujeres que son creyentes son mujeres poderosas en Cristo Jesús. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, venimos pidiéndote primero perdón. Si en algún momento, Padre, hemos actuado como Noemí o hemos actuado como Orfa, Padre, que se devolvió, Padre, a esos dioses paganos, o hemos actuado como Noemí, que nos hemos quedado en viudez, Señor, te pedimos perdón, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, por toda congregación, Padre, en la cual se ha quedado en esa viudez espiritual.
Pero en esta noche también, Padre, queremos orar por las mujeres, Señor, por esas Noemís, por esas Ruth, por esas Orfas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que en este tiempo, Padre Celestial, tú vengas con esa redención que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, porque tú eres el que redimes, tú eres el que restauras y tú eres el que levantas. Levanta en este tiempo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, a las mujeres que tú has llamado, Padre, para que en este momento tomen posición, Padre, para que en este tiempo se introduzcan, oh Dios de la gloria, en la casa del pan, en Belén, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos y hermanas, el próximo viernes, el próximo jueves, aquí por Canal 21, Cable Caribe, tendremos la segunda parte de este libro de Ruth. Si lo disfrutaste o si no disfrutaste y aprendiste, o si se te queda alguna duda, no importa, invite a otra persona para que lo vea el próximo jueves. Recordar ese programa mañana. Para que lo vea el próximo jueves y se te va a aclarar todo. Este es el primer versículo, el primer capítulo. Y les recordamos mañana por Radio Casino 98.3 a las 6:30. Tenemos nuestro programa Judá en la radio. Bendecimos a la gerencia, a la administración y a todos los que laboran aquí en Cable Caribe, y a nuestro hermano Jenkins, que está con nosotros todos los jueves recibiendo esta bendición, facilitando todo lo que ustedes ven. Bendecimos y su familia en el nombre poderoso de Jesús. God bless. Ministerio Revolucionario de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jeldy Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.